La clave oculta, con Miquel Figueroa. Todos los niños pueden ser como Einstein. Así se titula el último libro de Fernando Alberca, publicado por la editorial Toro Mítico. Bienvenido, Fernando. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, presentarte nos llevaría mucho tiempo, así que haré un resumen que no hace justicia a tu currículum, pero que hará, sin más lo que podamos, hacer la entrevista hoy. Bueno, decir que eres licenciado en Filosofía y Letras y máster en Dirección de Centros Educativos. Has sido profesor y director en distintos centros docentes. Colabora en distintos medios de comunicación, de radio, prensa y televisión, y es el director de las revistas Generación, Intermedios y Navega. Entre sus publicaciones se encuentran Carta a un amigo, Sintonizar con los hijos, El dominio de sí, Autoridad y confianza en los hijos o Donde las flores madrugan. Bien, pues vamos a hablar de Einstein, porque dices que todos los niños pueden ser como este, el proclamado a lo mejor el genio más grande del siglo XX. Y me gustaría comenzar preguntándote por su edad más temprana, porque tengo entendido que Einstein no sacaba buenas notas y parece ser que tuvo un desarrollo pues más bien lento, ¿no? Sí, sobre todo fue eso, o sea, la lentitud que muchas veces se malinterpreta y se considera retraso, ¿no? Y la propia madre de este lo consideraba retrasado mental, según cuenta él, y las profesoras decían que era mortalmente lerdo, otros decían que nunca llegaría a nada, tardó 7 años en poder desarrollarse como otro niño, por ejemplo, en el habla, en el andar. A los 9 años aún no hablaba con fluidez. Es decir, estamos hablando de un niño que incluso con 15 años intentó entrar en la escuela politécnica y no lo consiguió. Es decir, lo que podríamos llamar un fracaso escolar muchas veces, ¿no? Un fracaso escolar. Bueno, ¿qué crees que motiva eso que se ha venido a llamar fracaso escolar? Sí, generalmente hay una mezcla de condiciones y muchas de ellas son afectivas. Tiene mucho que ver con la falta de motivación, con la falta de seguridad, de saberse que uno es capaz, hoy en día con la sobreprotección infantil, es decirle al niño, tú eres capaz, pero siempre habrá alguien, un adulto, que lo hará más rápido y mejor, ¿no? Y a la hora de llegar al estudio, si se mezclan estas combinaciones con otra que es clave también, que es la de utilizar más una parte del cerebro que otra, si a lo mejor no la más adecuada para cada problema, por ejemplo el hemisferio derecho para resolver problemas del izquierdo y al revés, hace que la combinación sea que uno empiece a creerse que no es capaz de saltar ciertos obstáculos que son los escolares, ¿no? ¿Puede ser en parte también, Fernando, culpa del sistema escolar? ¿Crees que el sistema escolar está diseñado realmente para que el niño se desarrolle o puede haber ahí algo? Hombre, yo la verdad que soy un enamorado de cualquier sistema bueno siempre que el profesor lo utilice con inteligencia, ¿no? Pero es verdad que este sistema en el que estamos ahora dificulta sobre todo a los niños que tienen una predominancia en el hemisferio derecho, es decir, a los niños que son más imaginativos, más creativos, más intuitivos, a los niños que utilizan más la parte emocional, aquellos que intuyen quizás, o sea, son estos que son capaces de poner una pieza de puzzle en un hueco vacío sin embargo hay otros niños que necesitan que esté pegada al resto de piezas, ¿no? Para estas personas, que son muchos, porque estamos hablando de una proporción bastante amplia de la población, esto siempre tendrá más dificultades de sacar notas brillantes, ¿no? Digamos que el sistema educativo actualmente no premia la creatividad, que es precisamente de las cuestiones más humanas, ¿no? Sino que premia mucho mejor la repetición, el hecho de que se asemeje la respuesta del alumno a la respuesta que ya se tenía prevista por el profesor o por el libro, y en cualquier caso si no progresa la humanidad, ¿no? O sea, yo creo que sí habría que cambiar algunas cuestiones del sistema, aunque sobre todo en manos de los profesores está mucho de las claves de un éxito, ¿no? Bueno, decías que el fracaso escolar tiene mucho que ver con la falta de motivación, la falta de que se den unas circunstancias concretas que animen a lo mejor al niño, lo pongan en el buen camino. ¿Es lo que pasó con Einstein? ¿Hubo un cambio en su vida? ¿Pasó algo? Sí, en Einstein yo, de hecho en el libro, los 2 primeros capítulos los dedico a analizar qué es lo que pasaría en una cabeza como la de Einstein, que durante tantísimo tiempo creyó que era un niño gris, un niño con dificultades, y sin embargo que pasaría, o sea, algo tendría que pasar, y en pocos años para que en relativamente poco tiempo consiguiera lo que hoy es, y yo creo que seguirá siendo mucho tiempo, ¿no? Lo que pasó es la combinación de 4 personas que se asomaron a su vida, y que una de ellas
fue un profesor de historia que le tenía adoptado en su casa mientras estudiaba en una escuela, que era una escuela a la que cambió, una escuela bastante que se basaba en lo personal, que todo el mundo tenía opinión según esa escuela, que potenciaba quizás esa autoestima que le faltaba a Einstein hasta esa edad, ¿no? Y una serie de combinaciones, también la mujer con la que se casó, que era una física y que le supo animar hacia donde luego llegó, que es el premio Nobel. Es decir, hay una serie de combinaciones que se tienen que dar en una persona, que son entre motivación y método, que es lo que yo propongo en el resto de capítulos, motivación y método más eficaz, y también una motivación mucho más real, que a veces creemos que la motivación es decirle simplemente a alguien, tú puedes, tú puedes, tú puedes, y así lo único que creamos es más ansiedad, ¿no? En este pasó esto, en este se combinaron una serie de 4 personas especialmente, y que dieron en él el resultado que nos da. Por tanto, yo lo que propongo en el libro es que debemos a nuestro alrededor fijarnos en quiénes, también en nosotros mismos, porque el libro puede autoaplicarse, en quién podemos ser esas 4 personas que motivaron tanto a Albert Einstein, ¿no? Te preguntaré enseguida, pues, qué podemos hacer o qué puede hacer la familia o el entorno del niño para favorecer el desarrollo intelectual. Pero me gustaría antes, pues, comenzar un poco por la base que también tratas en el libro. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es la capacidad que tiene el ser humano de resolver problemas, sobre todo cuando no sabe la solución, ¿no? Es decir, lo importante no es cuánto sabemos, sino qué hacemos cuando no sabemos algo. Esto es la inteligencia que tenemos para resolver nuestros problemas. La vida es un problema que tiene muchas partes y que cada día nos presenta una cara y tenemos que saber capaces de resolverla, ¿no? Y yo creo que ahí es donde muchas veces estamos fallando y con ello va la felicidad o la infelicidad, ¿no? Bueno, tratas el tema ambiental cuando hablamos de Einstein y del fracaso escolar y de la posibilidad de sobrepasarlo. Eso nos hace preguntarnos a lo mejor si eso que se cree de que la inteligencia es innata es así o tiene más que ver con el ambiente. Con la educación, ¿no? Con el ambiente. Hay muchísimos tópicos en torno a la inteligencia que son falsos, que sabemos hace mucho tiempo que son falsos. Uno de nuestros problemas es que no estamos aplicando lo que conocemos por ciencia y de cómo aprende el niño, y la enseñanza va paralelamente y no acaba de aprovechar todo nuestro potencial, ¿no? Uno de ellos es que tendemos a creer que los niños nacen listos o tontos, cuando esto ya se sabe que no es así. O sea, el coeficiente intelectual con el que nacemos, ese sí se mantiene más o menos inalterable. Digamos que uno puede nacer con un coeficiente intelectual del tipo que sea, bajo, medio, muy alto, pero en cualquier caso lo importante para nuestra inteligencia no es el coeficiente intelectual con el que nacemos, sino qué hacemos con él, ¿no? Es decir, es un músculo que podemos desarrollar o no desarrollar. Conocemos mucha gente con gran coeficiente intelectual que no tiene ningún rendimiento, que no lo ejercita, que no ni se motiva ni encuentra el método, y al final el rendimiento es muy bajo. Y al revés, conocemos gente con poco coeficiente intelectual que se hace muy inteligente, porque al final la inteligencia sí es la que va creciendo a lo largo de la vida, porque tiene mucho que ver también con la experiencia, y que nos hacemos realmente inteligentes cuando vamos aprendiendo. No es que aprendamos porque somos inteligentes, sino que cada vez que aprendemos algo nos hacemos más inteligentes, más capaces de resolver esos problemas que decíamos antes, ¿no? Bueno, esto derribaría otro tópico. Dicen que con la edad la inteligencia se va viendo mermada. No, lo que pasa es que somos bastante más selectivos con la edad, ¿no? Hay cosas que pierden nuestro interés, y eso también es parte de la inteligencia, y da la sensación que perdemos inteligencia cuando a lo mejor lo que perdemos es memoria, dependiendo también qué tipo de memoria. Muchas veces perdemos el interés por un montón de cosas que realmente ya vemos que a nuestra edad no nos va a reportar absolutamente nada, no nos va a suponer ningún beneficio para resolver ningún problema, porque no son los nuestros, ¿no? La edad no, o sea, es verdad que algunas neuronas van muriendo, pero hay tantísimas que nos sobran. Ojalá pudiéramos utilizar muchas más neuronas de las que utilizamos. Es decir, el cerebro va creciendo, la inteligencia en el cerebro, la inteligencia va creciendo conforme vamos madurando, conforme vamos aprendiendo más cosas. Es verdad que si no aprendemos mucho, si no estimulamos esta inteligencia, si no estimulamos, por ejemplo, alguna de las partes de nuestro cerebro, nos vamos haciendo poco diestros en esa capacidad, nos vamos haciendo poco habilidosos. A lo mejor quien no utiliza su parte lógica, pues va siendo cada vez más torpe en los cálculos matemáticos, en poner las frases, en la lógica
verbal, etcétera, pero es porque no estamos estimulando esa parte de nuestro cerebro, ¿no? No porque no seamos realmente capaces de hacerlo, ¿no? Interesante, interesante. Bueno, hablabas hace un ratito del tema de los hemisferios del cerebro, el derecho y el izquierdo, porque cada uno tendría sus funciones determinadas, ¿o cómo es esto? Claro, todos los seres humanos tenemos los dos hemisferios, es decir, que no hay uno que dice, bueno, yo es que lo mío es la imaginación, la creatividad, pero se me da fatalmente las matemáticas. Bueno, se te dan mal porque no has estimulado esa parte, porque no te sientes seguro en esa parte y acudes a la otra parte del cerebro, ¿no? El cerebro tiene dos partes que están unidas, a veces no potenciamos incluso esa unión y nos cuesta pasar de uno a otro, ¿no? Ahí uno le hace test a un niño y puede ver cómo está utilizando más el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. En el hemisferio derecho estaría eso que dijimos antes, la imaginación, la intuición, los sentimientos, la relación de las cosas, la asociación de ideas, eso que decimos cuando vamos por la calle, esta persona me suena, eso lo dice el hemisferio derecho, ¿no? No sabemos todavía quién es, pero nos suena, sabemos que es entre los conocidos, alguna vez nos encontramos con él. Y el hemisferio izquierdo es el que tiene las secuencias una a una, esa lógica matemática, verbal, el análisis, el de componer las cosas y volver a componer, en fin, es la parte más lógica, más analítica, que por otra parte es la que el sistema en el que nos movemos, la cultura en que nos movemos, la que más utiliza, ¿no? Es decir, nosotros, la escuela está montada especialmente para el hemisferio izquierdo, porque la escuela está secuenciada, te meten en un grupo por edad, luego hay trimestres, hay evaluaciones, hay exámenes, hay temas, y va todo muy secuenciado en orden, y cuando realmente hay cerebros que funcionan mejor de otra forma, ¿no? Pero deberíamos saber que todos tenemos todo, por eso es verdad que de una forma práctica vamos a hacer una carrera, 2, 3 como máximo, y uno debe elegir aquellas en las que se siente más seguro y mejor y disfrutar más, ¿no? Pero eso no quiere decir que uno no sirva para las otras, o sea, no hay nadie que nos sirva para matemáticas, no hay nadie que nos sirva para física si realmente se pusiera a trabajar esa parte de su cerebro, ¿no? El tema estará entonces en compenetrarlos, en trabajar con ellos unidos, tratar de unirlos. Claro, o sea, hay mucha gente que dice, bueno, como tú tienes una gran creatividad, dedícate solo a crear y olvídate de analizar, ¿no? Y dice, bueno, esto está bien, pero muchísimo más inteligente sería esa persona si además compensamos con el hemisferio derecho e izquierdo, ¿no? Yo tenía en una conferencia para profesores, había una profesora de pintura y hice un test para todos y ella descubrió que tenía el hemisferio izquierdo muy desarrollado, pero apenas entraba en juego el hemisferio derecho. O sea, el hemisferio derecho solo entra en juego cuando el hemisferio izquierdo se cansa y le deja entrar, y al revés, o sea, según el predominante que tengamos. El caso es que esta profesora descubrió que no utilizaba el hemisferio derecho y venía asustada y me decía, pero si yo soy pintora, si yo me dedico a pintar. Y le di un montón de ejercicios para desarrollar el derecho. Y al cabo de los meses me escribía diciendo que había pintado el mejor cuadro de su vida, ¿no? Que había incorporado el hemisferio derecho, que ella creía que era con el que pintaba, pero pintaba mucho más con el izquierdo, con el análisis, ¿no? Wow. Bien, bueno, ¿qué puede hacer una familia o el entorno del niño para favorecer su desarrollo intelectual? Primero, no sobreprotegerlo, es decir, asegurar que el niño hace todo lo que puede hacer, ¿no? Que aquello que pueda aprender ya a hacer, pues que le anime a hacerlo y que lo valore como lo que vale, porque realmente el niño está diseñado para ser héroe, para hacer cosas grandes, para hacer cosas difíciles. Es decir, si puede abrocharse el abrigo cuando es pequeño, pues que se lo abroche él en lugar de abrochárselo nosotros, ¿no? Si puede hacer la cama, pues que la haga, porque eso le hará cada vez más capaz, cada vez más inteligente. Cuando un niño afronta luego en edad escolar o en edad más madura incluso, afronta un problema, la clave está en que él sepa que normalmente a cosas difíciles ha salido bien, ha salido airoso, porque era cuestión de ponerse. O sea, si uno busca el método, si alguien es capaz, como dicen algunos, si alguien es capaz, yo también, ¿no? Es decir, esto hay que enseñárselo desde pequeñito, y se enseña evitándole la protección. Por ejemplo, si vemos que un niño nuestro ha elegido no comer lentejas, inmediatamente tiene que tener la consecuencia de pasar hambre, ¿no? Porque nosotros le damos lentejas para alimentarlo. Es decir, el plantear a nuestro hijo ante las consecuencias, pasar hambre hasta la merienda, pasar hambre hasta la cena si hace falta, pero evidentemente ya ninguna inteligencia sobrepasa ese límite, ¿no? Porque ya sabe que más vale comer aunque sea lentejas, ¿no? Es decir, hay que enseñarle a nuestro hijo que nosotros no vamos a resolver sus problemas, sino que él tiene que resolver los problemas de su edad, ¿no? Y esto le hace muchísimo más capaz de lo que imaginamos. Y además,
nos quiere muchísimo más. Los hijos sobreprotegidos son los que menos quieren a sus padres. Curioso. Bueno, en el libro propones una serie de ejercicios para mejorar la atención, la memoria, la comprensión de la lectura y también para resolver problemas. Al respecto de este último punto, ¿qué método, qué peculiaridad, qué podríamos decir o qué encontramos en la forma en que Einstein resolvió alguno de los problemas a los que se enfrentó en física? Sí, en el libro, en efecto, lo que yo intento conjugar todo lo que es la teoría con la práctica siempre y la motivación con el método, porque creo que la combinación de dos es el éxito, ¿no? Y en la parte del método, pues evidentemente tenía que poner ejercicios que pudieran potenciar todo esto. Lo que hacía Einstein, Einstein no era un superdotado, Einstein lo que era una inteligencia muy buena, muy bien estimulada al final, y que encontró esa motivación que le hizo parecer genio, pero era más genio aún porque él resolvía con el hemisferio derecho problemas del hemisferio izquierdo, es decir, se planteaba problemas científicos y matemáticos y físicos y los resolvía con la imaginación, se imaginaba el resultado. De hecho, él cuenta como que es una cosa grandiosa para el ser humano, o sea, utilizar los dos hemisferios para resolver el problema, ¿no? Y esto es lo que nos daría muchísima capacidad. Y a él lo que hacía era imaginarse la solución y luego tenía dificultades, según él mismo cuenta, para ponerlo en lenguaje matemático y en lenguaje físico, pero la solución sí sabía dónde llegaba y sabía que la teoría de la relatividad era como es, o como se lo planteó él, y desde luego no sabía cómo formularla y tardó más en formularla que en descubrirla, ¿no? Nosotros tenemos que hacer algo así. Los problemas tienen su técnica también, su método de resolución. Hay que ver de qué tipo es el problema, si es un problema... Probablemente los problemas difíciles siempre tienen la combinación de ambos, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Si hay un problema matemático complejo, lo primero que tenemos que es utilizar el hemisferio derecho en lugar del izquierdo, que es el propio de las matemáticas, utilizar el derecho para imaginarnos la situación, ¿no? Y cuando ya uno se la está imaginando, cuando ya se pone en el contexto, es mucho más fácil que sepa hacia dónde va el resultado, ¿no? Y a partir de ahí entra el hemisferio izquierdo un poco para operar, por ejemplo. Es decir, cada problema hay que dividirlo, primero, porque si no los problemas son muy grandes, hay que dividirlo en partes, luego afrontar cada parte con el hemisferio que es más adecuado, y darse cuenta que siempre hay una combinación de 3, 4 elementos no más, que si lo aislamos es muy fácil de resolver, ¿no? Fernando, cuando hablamos de problemas, cuando hablamos de inteligencia, bueno, muchas veces pensamos pues en el tema intelectual, pero ¿existirían otros tipos de inteligencia? Claro, yo respecto a la inteligencia múltiples muchas veces digo que ha sido un gran avance, pero para estudiarlas y para comprenderlas, ¿no? Porque luego en la realidad es que tenemos una cabeza y tenemos una inteligencia. Dicho de otra forma, en efecto, esas inteligencias, la inteligencia emocional, etcétera, tienen un juego fundamental, especialmente esta última en nuestra cultura. Lo emocional es muy importante y hay que apelar a lo emocional muchas veces antes que a lo racional, y hay que llegarle a alguien al corazón y luego para darle el argumento intelectual. Pero al fin y al cabo es la misma inteligencia. Hay que resolver problemas de todo tipo. Por ejemplo, resolver un problema afectivo hay que ser muy inteligente, o sea, saber pedir perdón y que al final alguien te perdone, lleves o no la culpa, porque esto es muy relativo. Sí que es un ejercicio de inteligencia, es un ejercicio de calibrar las posibilidades, de calibrar realmente los hechos, de poder analizarlos, pero también imaginar cómo se siente el otro, la empatía. Es decir, hay un montón de elementos que tenemos que aprovechar para nuestro cerebro, y así es como la vida es muchísimo más feliz. O sea, quien resuelve problemas afectivos importantes, problemas o quien no se mete en problemas afectivos importantes porque los ve venir, lo intuye, ¿no? Son gente que utiliza la inteligencia. Eso es inteligencia, evidentemente. Todo lo que nos hace muy feliz es un logro de nuestra inteligencia también, ¿no? Sí, me hace pensar que, bueno, Einstein, tengo entendido que en el campo de las relaciones pues no fue tan, no sé si exitoso, por decirlo así, como lo fue en otros campos, ¿no? Sí, porque tenía una herencia materna un poco fría, ¿no? Es decir, Einstein era humano, y en Einstein, digamos que tuvo que pagar las consecuencias de una infancia en la que no se sintió querido, en la que, con demasiada frecuencia su madre lo mandaba, y su padre, aunque su padre era más afectivo, según él cuenta, lo mandaba fuera de casa porque lo importante es que hiciera una carrera, ¿no? Y él tiene ese déficit que luego cuando es adulto pues le hace
vamos. Le pasa factura, a lo mejor. Sí, claro. le pasa factura. No supo tampoco tener la valentía de reconocer el gran apoyo que tenía en su primera mujer, que fue realmente clave para él, ¿no? O sea, fue, aparte de darle a un hijo, es que fue la que le llevó el premio Nobel. De hecho, cuando él gana, cuando instaura la teoría de relatividad, la expresión que utiliza es nuestro trabajo ha llegado a tal, ¿no? O sea, es decir, siempre habla en plural porque sabía que era un trabajo de dos. Uh-huh. Pero luego en efecto no supo, era simplemente un humano, ¿no? Claro. Bueno, para acabar, un comentario, algo que se ha dicho mucho, que es a lo mejor un tópico, pero no deja de ser verdad, y es que no deja de sorprenderme que, siendo tan capaces de desarrollar nuevas tecnologías y resolver problemas tan complejos en el ámbito científico, parece pues, que estemos llevando el planeta al borde de la destrucción. Tiene que haber algo ahí muy extraño en cuanto a nuestra inteligencia, ¿no? Bueno, lo que hay es demasiado intereses, ¿no? A veces ponemos por encima de mañana el interés de hoy, ¿no? Y mucha gente dice, bueno, es muy inteligente que yo gane mucho dinero aunque el medio ambiente se estropee y pasado mañana nuestros hijos no puedan disfrutarlo, pero yo hoy vivo bien, ¿no? O sea, lo que hay muchas veces poca visión de futuro y poco conocimiento del pasado, de la historia del planeta incluso, y de cada uno a lo suyo, ¿no? Que también es un tipo de inteligencia, ¿no? La capacidad para adaptarse y de pensar los recursos que tenemos o de planificar, ¿no? Claro, eso lo da el hemisferio derecho, ¿no? Pero a veces hemos enseñado a nuestros hijos y a los hijos de la humanidad que lo importante muchas veces es lo práctico, que Sí. Lo importante es el hoy. Y a veces uno dice, bueno, pues esto pasa también en todo, en la política y en todo, ¿no? O sea, es decir, si yo vivo para hoy, es muy difícil que viva bien, porque al final lo que estamos haciendo es simplemente aprovechándonos cada uno egoístamente de una serie de recursos que luego también pasarán factura, ¿no? Pues bien, todos los niños pueden ser como Einstein, eso dice Fernando Alberca, nos lo has explicado, y ahí tienen el libro publicado por Editorial Toro Mítico, por si quieren aplicar y saber un poco más al respecto. Y bueno, a ti agradecerte muchísimo que estés aquí con nosotros un ratito. Gracias, Fernando. Ha sido un placer, muchísimas gracias a todos.